Digo, por favor, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 14, por ahí todavía vas a escuchar mi voz de adolescente, que entre niño y adolescente, ¿verdad? Mateo capítulo 14, vamos a leer el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, versículo 14. En la siguiente media hora seguramente que el Señor nos va a hablar y nos va a motivar. Y es un pasaje donde el Señor Jesús va a hacer un milagro, donde el Señor Jesús va a proveer algo hacia la gente. Y sabes de que hay personas que se acercan a la iglesia esperando que Dios les dé un milagro, ¿verdad? Hay personas que solamente están esperando que Dios les haga el milagro, por eso se acercan a Él. Y bueno, y cuando Dios no hace el milagro, algunas personas deciden ya no estar en la presencia de Dios. Y Dios no está para complacer caprichos, pero sí para bendecir a las personas. ¿Okay? Es bien importante que tú creas esto. Es bien importante que tu estilo de vida sea eso. Si Dios me da, es Dios. Si Dios no me da, es Dios. Si Dios me bendice, es Dios. Si Dios no me bendice, es Dios. Eso tiene que estar en tu mente todo el tiempo. Decir, estoy bien, Dios es bueno, estoy mal, Dios es bueno. Tengo bendiciones, Dios es bueno. No tengo bendiciones, Dios es bueno. Y nosotros tenemos que ver cuáles son las bendiciones que vienen de Dios. Y hoy yo te quiero que leamos este pasaje. Vamos a estar leyendo 6 versículos, no nos vamos a mover de ahí, así que ponte cómodo. Les recuerdo, nosotros estamos leyendo la nueva versión internacional. Y este pasaje, el capítulo 14 de Mateo, habla cuando van a decapitar y cuando va a morir Juan el Bautista, uno de los discípulos de Jesús. Entonces, una de las personas cercanas a Jesús, cuando van a matar a Juan el Bautista, el Señor Jesús se entera. Y después de que se entera, el Señor Jesús le dio tristeza. Muere Juan el Bautista y el Señor Jesús tiene mucha tristeza. Y en el versículo 13, Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 13, dice: cuando Jesús recibió la noticia, es decir, de que Juan el Bautista había muerto, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Versículo 15, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, les contestó el Señor Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentaran sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron como unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Leí 2 versículos extra. Pero bueno, la provisión que viene de Dios, eso es lo que vamos a estar hablando en este día. La provisión que viene de Dios. Algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de la provisión que viene de Dios es entender que todo lo que viene de Dios para tu vida es bueno. Todo lo que viene de Dios para tu vida es bueno. Y todo lo que tú necesitas para tu vida debe de venir de Dios y está en Dios. Cuando cantábamos que no hay lugar más grande, más hermoso que estar en los pies de Cristo, es decir, tú necesitas tranquilidad en tu vida, tienes que correr a los pies de Cristo. De ahí viene tu provisión, viene de Dios. Tú necesitas amor, tú tienes que correr a los pies de Cristo. Pastor, ¿qué es correr a los pies de Cristo? Echarnos un maratón y buscar una cruz. No. Simplemente hincarte, simplemente sentarte, simplemente meditar en la palabra de Dios y quién es Jesús para ti. ¿Y quién es Jesús para ti? Eso es correr a los pies de Cristo. Cuando corremos a los pies de Cristo, lo que estamos haciendo es nada más meditar y esperar en Él y confiar y decirle: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Así de que algo que estaba pasando en este pasaje es lo siguiente: muere Juan el Bautista,
Jesús está triste, Jesús quiere tomar un momento solo, pero sin embargo toda la multitud, y en este pasaje vemos a Jesús, vemos a la multitud y vemos a los discípulos. Toda la gente, algo que me llama mucho la atención es de que deberíamos de seguir el ejemplo de las personas que cuando querían algo en verdad se esforzaban por obtenerlo. Porque había gente que estaba enferma, dice que Jesús lo sanó, pero Jesús se subió al barco, Jesús se fue solo y Jesús se fue a otro lado. Y la gente, en lugar de decir, como muchos de hoy hubiéramos dicho, pues déjalo, no quiere estar con nadie. Pues déjalo, ¿para qué lo vamos a molestar? Ya ves, es Dios, entonces ya no nos quiere ver. O hubiéramos dicho, pues mira, pues qué chiste, se fue en un barco, yo tengo que caminar. Mejor que me mande un WhatsApp y ahí soy sano, ¿verdad? Por ahí hubiéramos dicho nosotros. Estas personas se fueron caminando. Es decir, algo que me llama la atención es hoy en día, nosotros nos hemos conformado con que si no tenemos las cosas rápido, ya no las queremos o ya no buscamos por obtenerlas. Ya no se me hizo. El muchachito, sale con la muchacha un día y al siguiente día le pide que sea novia y como no es novia, entonces dice next, la siguiente. O sea, ya no nos esforzamos. Dios ya no me hizo el milagro hoy, entonces ya no me lo va a hacer mañana. Algo que me gusta mucho es de que a pesar de que el Señor Jesús estuvo en el barco, la gente lo fue a buscar. Me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesús los vio, no dijo lo siguiente, ¿qué quieren? El Señor Jesús no dijo, ¿qué no ven que quiero estar solo? El Señor Jesús no dijo, ¿y ahora qué van a buscar? No, el Señor Jesús atendió la necesidad de toda la gente. Me encanta cómo es de que Dios nunca va a estar ocupado para nosotros, pero nosotros somos los que nos ocupamos para Dios. Dios jamás está ocupado. Es más, seguramente tú te has preguntado, ¿de verdad Dios escuchará mis oraciones? ¿De verdad Dios me ve en la iglesia cuando voy y se levanto las manos o no levanto? ¿De verdad Dios me ve cuando me estoy bañando? ¿De verdad Dios me ve en el trabajo? Es que tanta gente, hay millones de personas. ¿Será que Dios me pone atención? La respuesta es sí. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tus luchas, Dios conoce cómo estás viviendo, Dios conoce tus deseos, Dios está en todos lados. El Señor te conoce. Y cuando estos hombres fueron a buscar al Señor Jesús, el Señor Jesús les dio algo, les dio la sanidad que estaban buscando. ¿De dónde viene tu provisión? De Dios. ¿Cuál es la provisión que viene a tu vida? En este pasaje vemos que las personas andaban buscando a Jesús y Jesús se dejó encontrar. Entonces, la primera cosa que nosotros quiero que veamos hoy es lo siguiente: Jesús es un Dios al que siempre encuentras. Jesús es un Dios al que siempre encuentras. La gente lo fue a buscar. La gente estuvo buscándolo. Algo interesante, que Dios no solamente es un Dios que siempre encuentras. Dios es un Dios que quiere ser encontrado. ¿Alguna vez ustedes jugaron a las escondidas? Bueno, no, yo sí jugué a las escondidillas. Todavía algunos juegan, pero me acuerdo que algunos nos escondíamos tanto que el juego se aburría porque nunca lo encontrabas. Nunca lo podías encontrar. Sin embargo, habíamos algunos que medio nos escondíamos, ¿okay? Me voy a esconder para que no me vean. Nos dejábamos encontrar. Bueno, algo que hace el Señor Jesús es lo siguiente: el Señor Jesús quiere que nosotros lo busquemos porque quiere ser encontrado. Dios es un Dios no que se aparta de ti, no que se esconde de ti, no que no quiere que lo veas. Dios es un Dios que siempre que tú lo vas a buscar, lo vas a encontrar. Dios, a pesar de que Jesús se subió al barco, Él llegó a donde las personas lo estaban buscando. Dios es un Dios que siempre se deja encontrar. La segunda cosa que me llama la atención de la provisión que viene de Dios es lo siguiente: que Jesús es un Dios compasivo. No llegó diciendo estoy cansado, no llegó diciendo estoy ocupado, no llegó diciendo estoy triste, no se bajó del barco diciendo hoy no me hable nadie, hoy es mi día de descanso. No dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Hoy no quiero hablar con nadie porque me quiero concentrar en mí solo. No. El Señor tuvo compasión
Compasión es lo siguiente. Compasión es cuando acaban de ver en el internet que un señor de edad avanzada, 80 años, andaba en Chicago, si no me equivoco, aventando un carrito de paletas, y una persona le dio compasión, le dio lástima, que tomó una foto, la subió al internet y hizo una fundación donde en una semana juntó como 300 o $200,000, algo así, para dárselos a este señor. Porque dijo, es que ya está grande el señor, ya está viejito el señor y todavía anda trabajando. Entrevistaron al señor y dijo, es que tengo que pagar mis biles, tengo que ayudar a mi familia. Este joven tuvo compasión de esta persona y le ayudó para que ahora tuviera dinero, para que ya no tenga que trabajar. El Señor Jesús tuvo compasión de nosotros cuando tú y yo estábamos alejados de Él. Dice la Biblia que estábamos como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de nosotros y te dio la vida eterna. Pobrecito, si se muere hoy no va a entrar al cielo, te voy a dar la vida eterna. Eso es compasión. Compasión es lo que tuvo el Señor Jesús, de que cuando llega del barco, se baja, ve a toda la gente. ¿Qué es lo que estaba buscando la gente? Dice que sanó a los enfermos. Tuvo compasión de ellos. Él sanó a los enfermos porque Él tuvo compasión. Ahora, tú quieres recibir algo de Dios, tú tienes que buscar a Dios y tú tienes que creerle a Dios. Si no buscas a Dios, si no le crees a Dios, no va a pasar nada en tu vida. Así de sencillo. Estas personas buscaron de Dios porque Dios se deja encontrar, y estas personas le creyeron a Dios porque saben que Dios hace milagros y que los podía sanar. La tercera cosa que yo veo en este pasaje es lo siguiente, que Dios es un Dios que suple tus necesidades. Dios es un Dios que suple tus necesidades. Dice la Biblia que algunos estaban enfermos porque Dios los sanó. Y lo siguiente, Dios les dio de comer. ¿Por qué les dio de comer? Porque tenían hambre. Porque tenían hambre. Tú te puedes preguntar, ¿Dios podrá ayudarme en esta necesidad? Dios lo puede hacer. Tú te puedes preguntar, ¿habrá el momento en que voy a salir de este problema? Si corres a los pies de Cristo, sí vas a salir de ese problema. ¿Podré yo realmente levantarme de este hoyo en el cual he caído? Si tú buscas a Dios, como lo hicieron estos hombres, y tú le crees, sí vas a poder salir de este hoyo. ¿Será que Dios es capaz de ayudarme con mi necesidad? Cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de algo que te falta. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de lo que te falta. ¿Te falta salud? Dios te puede dar la salud. ¿Te falta dinero? Dios te puede dar el dinero. ¿Te falta tranquilidad en tu vida? Dios te puede dar la tranquilidad en tu vida. ¿Te falta la vida eterna? Es una necesidad. Dios te puede dar la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios, la provisión que viene de Dios es esta. Es buena, es agradable. La provisión que viene de Dios es su presencia misma. Su presencia misma. ¿Has escuchado que dice la persona, bueno, es que me falta todo, pero tengo nada más a Dios? Pues si tienes esa mentalidad, en verdad te falta todo. Si tú tienes a Dios, tienes todo. No te hace falta nada. Si tú tienes a Dios contigo, entonces tú tienes todo. ¿Qué te va a hacer falta? ¿Estás enfermo? Dios te puede sanar. Él formó tu cuerpo. ¿Te sientes solo? Dios te está acompañando. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sientes que no tienes paz? La paz que yo te doy no es la que el mundo da, dice el Señor Jesucristo. ¿Tienes hambre? Dios te puede dar, dice que Él es el pan de vida eterna. ¿Cuál es tu necesidad? Cualquiera que sea tu necesidad, Dios te la puede suplir, pero hay algo que tenemos que hacer, ¿ok? Dios siempre se va a mover en un grupo de personas o en una persona que tenga fe en Él, que tenga confianza en Él. Así de que cualquiera que sea tu necesidad, tienes que entender, Dios es un Dios que suple mis necesidades. Dios es un Dios compasivo. ¿Y sabes qué podemos aprender del Señor Jesús? Que así como el Señor Jesús fue compasivo con los demás, de la misma manera tú puedes tener compasión con las personas que están alrededor de ti. Así como el Señor Jesús suplió la necesidad que ellos tenían, en cuanto esté de tu parte poder ayudar a los demás para que suplan sus necesidades. Él sanó a los enfermos, Jesús sanó la enfermedad, Jesús limpió a los leprosos, Jesús fue un hombre que le dio vista a los ciegos. ¿Y sabes cuál es la mayor necesidad que el hombre tiene? Dios. Pero cuando tú decides acercarte a Él, cuando tú decides creer en Él,
entonces Jesús suple tus necesidades. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo siguiente? Especial algunos de nosotros como hispanos somos así medios tercones. Estás enfermo y te dicen, ve al doctor y dice, no, se me va a pasar. Okay. Tómate una pastilla. No necesito pastillas, ya se me va a quitar. Ya me ha pasado y nunca he necesitado de pastillas. Si te ha pasado y te has quedado una semana tirado porque nunca has tomado pastillas, ¿ok? Ya hasta que en plano dices, ¿sabes qué? Sí, ya, ahora sí, ya. O sea, ya veo a San Pedro ahí abriéndome la puerta, entonces déjame voy al doctor. Entonces, ya cuando estás en las últimas, realmente vas al doctor. También nosotros con Cristo Jesús, en muchas ocasiones decimos, no, pues Dios está ocupado allá con el pastor. No, Dios está ocupado con los líderes. No, Dios está ocupado con aquellos que sí lo conocen. Conmigo no me va a atender. Y hasta que en verdad estás mal, te acercas al Señor. Dios es un Dios que va a suplir cualquier necesidad que tú tengas. Pablo lo escribió en Filipenses cuando dije, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje me habla de la belleza del Dios que tú tienes y que yo tengo. Tenemos un Dios que se deja encontrar, pero para dejarse encontrar lo tenemos que buscar. La pregunta del millón es, ¿cuántos de nosotros estamos buscando constantemente a Dios? Sabemos que Dios se deja encontrar, pero ¿lo estás buscando? ¿Lo estás encontrando? Tenemos un Dios que es un Dios compasivo. Es un Dios que siempre te va a ayudar. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que te bendice. Estas misericordias, esa compasión que Dios tiene contigo, ¿las estás transmitiendo a los demás? ¿Estás teniendo compasión con las otras personas? ¿Eres compasivo con aquellos que están alrededor de ti? Y una de las cosas que me gusta mucho, que Dios siempre va a suplir tus necesidades. Pero algunos de nosotros queremos suplir nuestras necesidades a nuestra manera. No voy al doctor, me voy a tomar un remedio casero. No voy al doctor, voy a googlear, porque así decimos, voy a googlear algo. ¿Buscar en Google? ¿Sí saben? ¿Sí? Déjame lo busco en Google, a ver qué me va a enseñar. Es que me dijeron que haga esto. Y el doctor te dijo que hagas lo contrario. No, pero me dijeron. Entonces nosotros buscamos saciar nuestra necesidad de otra manera. Dios está dispuesto a suplir cualquier necesidad que tú tengas, pero le tienes que buscar y le tienes que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es, recuerda, está el Señor Jesús, estaba la gente y estaban los discípulos. Los discípulos son personas que están más cerca de Jesús. En este caso los apóstoles, los discípulos eran personas que caminaban con el Señor Jesús. Esas personas hicieron algo. Esas personas por un momento tuvieron una duda de su fe. Porque llega el momento en el pasaje que le dice, se fueron por la lógica los discípulos. ¿Cuál era la lógica? Es mucha gente. ¿Cuál es la lógica? No hay ningún restaurante alrededor. ¿Cuál es la lógica? Tienen hambre. ¿Cuál es la lógica? Aquí no les vamos a dar de comer. Por favor, Jesús, mándalos a su casa. Eso es lo que decían los discípulos. Ahora, interesante, porque los discípulos vieron que Jesús sanó al enfermo. Jesús hizo milagros, Jesús sanó a los enfermos. Y los discípulos dicen, Señor Jesús, ¿qué crees? Ya sé que hiciste milagros, ya sé que sanaste a la gente, pero tienen hambre, mándalos a su casa porque aquí no hay nada que comer. Ellos no confiaron en que Jesús sabía que la gente iba a tener hambre y no confiaron en que Jesús les iba a proveer el alimento que necesitaban. ¿Sabes qué hace Jesús? Algo que hizo en este pasaje. Jesús es un Dios que aumenta tu fe. Muchos de nosotros nuestra fe ha menguado. Muchos de nosotros nuestra fe ha estado desapareciendo. Muchos de nosotros nuestra fe se ha vuelto en algo más de la lógica. Muchos de nosotros hemos dejado de usar la fe, que es la confianza, que es hacer en Dios, que es esperar en Dios por pensar y analizar las cosas. Espérame un momento, si pido perdón, ¿qué va a pasar? Van a saber que yo fui. Mejor no les voy a decir. Eso es la lógica, ¿verdad que sí? Espera un momento, si lo perdono, ¿qué va a hacer? Me la va a volver a hacer. Va a saber que yo soy medio lento, me lo va a volver a hacer. Esa es la lógica. Cuando la Biblia, ¿qué te dice? La fe te dice lo siguiente: perdona o pide perdón. La fe, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Ayuda al necesitado, siembra en el necesitado y Dios te va a bendecir. Eso es lo que la fe dice. La lógica, ¿qué te dice? No, pues es que si doy y yo luego, ¿con qué me quedo?
¿con qué me voy a quedar? No voy a tener yo, mejor me quedo. Entonces, muchos de nosotros también hemos usado más la lógica y hemos nosotros perdido un poquito la fe. Pero algo que el Señor Jesús les hizo a los discípulos, les hizo lo siguiente, les aumentó la fe. Les aumentó la fe. Porque los discípulos le dijeron, no hay que comer. Y Jesús les dijo, que no se vayan. Interesante que Jesús quiere que toda la gente venga hacia Él. Y algunos de nosotros como discípulos queremos alejar a la gente de Jesús. Jesús quiere que toda la gente venga a Él. Y algunos de nosotros como discípulos lo que hacemos es alejamos a las personas del Señor Jesús. Mándalos a su casa. Seguro que no va a ser cristiano, seguramente que no quiere aceptar, seguramente que nunca va a cambiar, seguramente que no va a venir a nuestra iglesia, seguramente que no va a querer estar con nosotros. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Es, Señor Jesús, mándalos a su casa. Señor Jesús, que alguien más les dé de comer. Señor Jesús, que alguien más supla sus necesidades. Lo que los discípulos también estaban diciendo es, yo me quiero lavar las manos y no quiero saber lo que va a pasar con ellos. Ellos no tenían la fe en que Jesús les podía suplir el alimento. Y el Señor Jesús algo que hace en este pasaje, y la verdadera razón de este pasaje es lo siguiente, es ustedes como discípulos van a ser los encargados de bendecir a la gente. Ustedes, como les dijo Jesús, ustedes denles de comer, pero no tenemos. Ustedes ayuden a la gente, pero yo no puedo. Ustedes sirvan a la gente, pero yo no sé. Ustedes ayuden a los que van a venir, pero es que ¿cuándo lo voy a hacer si no tengo tiempo? Y el Señor Jesús, ¿qué les digo? ¿Qué tienen? No, pues que tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús los multiplicó. ¿Y sabes cuántas personas comieron? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces, Jesús es un Dios que siempre va a suplir tus necesidades y Jesús es un Dios que quiere aumentar tu fe. La verdadera razón de este milagro es lo siguiente. El Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos, yo soy Jesús, yo soy el que les doy la vida eterna a las personas, yo soy el que les proveo lo que necesitan a las personas, pero eres tú, discípulo, quien los va a pastorear y quien los va a alimentar. Y le está diciendo, y cuando se te acaben las fuerzas, y cuando se te acaben las ganas, y cuando se te pase la emoción, y cuando ya no tengas nada que darle a los demás, entonces tienes que venir a mí para que yo te dé alimento, para que yo te bendiga, para que yo te alimente, para que yo te cambie y sigas haciendo la labor que yo te mando a hacer, que es ve y alimenta a las personas que están alrededor y que necesitan de mí. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos. ¿Sabes que el milagro no fue el multiplicar panes y pescados, para alimentar a la gente? El milagro no fue tanto para que los demás comieran. El milagro fue para que los discípulos que estaban con Jesús aumentaran su fe y entendieran cuál es su posición. ¿Cuál es tu posición dentro del reino de Dios? ¿Cuál es tu posición dentro de la iglesia de Dios? No es tanto tú recibir milagros, sino compartir con los demás las maravillas y los milagros que Jesús está haciendo. No es tanto esperar que Dios alimente a las personas, sino es decirle, Dios, tú por favor alimenta a las personas a través de mí. Y cuando estoy hablando del alimento, no estoy hablando de los pescados, estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de ir y hacer discípulos, de ir y capacitar a los demás. Cuando el Señor Jesús hizo el milagro, suplió la necesidad de los que tenían hambre, pero también suplió la necesidad de los discípulos que no tenían fe, porque se las aumentó. Ahora, Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Dios es grande, Dios es poderoso, pero Dios está esperando gente que le crea y gente que le busque. Dios sigue esperando. Dios todavía es Dios. Dios no ha terminado y no ha dicho, ya no voy a hacer milagros, ya no voy a bendecir a los demás. Pero lo que el Señor Jesús está esperando es gente dispuesta para que por medio de Él le den de comer a las demás personas. En este pasaje Jesús se muestra como un Dios que puede ser encontrado. Se muestra como un Dios que siempre va a estar a la disposición de las personas. En este pasaje el Señor Jesús se muestra como un Dios que siempre va a suplir tus necesidades, porque es un Dios compasivo.
Y en este pasaje se muestra el Señor Jesús como un Dios que siempre va a aumentar tu fe. ¿Tu fe ha menguado? ¿Has dejado de creerle a Dios? ¿Has dejado de realmente confiar en el Señor? En leer la Biblia, en orar, en ayudar a los demás, en ayunar, en orar por gente. ¿Has dejado de confiar en el Señor? Ese es un buen pasaje para que veas que Dios sigue siendo Dios, que Dios tiene cuidado de las demás personas. ¿Has dejado de confiar en Dios porque Dios no te ha dado lo que quieres? ¿Has dejado de confiar en Dios porque dices, es que, ¿dónde está el Señor? Ok, Dios le dio de comer a los 5,000, pero a mí no me ha contestado esta oración. Pregúntate lo siguiente, a lo mejor la oración que tú le estás pidiendo, si Dios te la contesta, te va a hacer daño. Quizás lo que tú le estás pidiendo al Señor no es para ti, por eso Él no te la ha contestado. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Jesús venía de pasar una tristeza cuando se enteró que Juan el Bautista había muerto. Pero aún así, Dios estaba listo y dispuesto para la gente. En este pasaje, Dios se dejó encontrar, Dios mostró la compasión hacia las personas, Dios sanó a los enfermos y Dios le dio de comer a las personas. La provisión que viene de Dios es lo mejor para tu vida. La provisión que viene de Dios es lo que tú necesitas. La provisión que viene de Dios es lo que tú estás esperando y lo que debes de pedirle al Señor. Pero también hay algo en este pasaje que a los discípulos, a ti y a mí como discípulos de Jesús, nos está diciendo lo siguiente: tú alimenta a aquellos que todavía no me conocen. Tú alimenta a aquellos que todavía no han conocido de Jesús. Haz tu parte, compárteles de las maravillas de Dios, compárteles de las grandezas del Señor. Haz tu parte, busca de Dios, encuentra a Dios y compártelo con los demás. Y cuando no tengas que decir, y cuando no tengas que enseñar, y cuando no tengas que dar, corre a los pies de Jesús y dile: Señor Jesús, mándalos a su casa porque ya no tienen comida. Y el Señor Jesús te va a decir: dales tú de comer, porque yo te voy a alimentar. Amén. ¿Están conmigo en esta mañana? La provisión que viene de Dios es la siguiente: es todo lo que tú necesitas viene del Señor. Y cuando tú estás pasando por problemas y dificultades, tienes que decir lo siguiente: Dios me conoce, Dios está conmigo, Dios no me va a dejar. Pero lo tienes que confiar, lo tienes que creer. Hay algunas cosas que podemos hacer, y con esto estoy por terminar, para nosotros ver la provisión que viene de Dios. La primera cosa, porque acuérdate, nosotros debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Tú tienes que buscar a Dios en todo tiempo. No solo cuando estés contento, no solo cuando estés triste, a buscar a Dios en todo tiempo y de todas las formas. Yo te felicito que viniste a la iglesia hoy a pesar de que estaba lloviendo, que la lluvia no te impidió venir a la casa del Señor. Felicidades. O que a pesar de que ayer a lo mejor te desvelaste, ¿verdad?, y que decidiste venir hoy a la iglesia, muy bien. Parte del trabajo del pastor es dormirlos, pero también despertarlos. Al final te voy a decir que aplaudan para que despiertes, amén. Okay. Entonces busca a Dios en todo tiempo. Segunda cosa que podemos hacer: confía en Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Cuando tengas necesidades, debes de confiar en Dios. Dios me va a suplir, Dios me va a dar, Dios no me va a abandonar. Eso es algo que debemos de tener. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Pasar un examen dentro de la escuela? ¿Esa es tu necesidad? De Dios viene tu provisión. Por favor, estudia, por favor, ora, por favor, pídele al Señor que te ayude para que el día de mañana pases tu examen. Cuando nosotros llevamos a la escuela a las niñas, ellas tienen la necesidad de pasar un examen. Me dice: papi, ¿puedes orar por mí, por favor, para que Dios me ayude a pasar el examen? Digo, yo oro por ti, oramos en el camino a la escuela, oramos cuando llegues a la escuela, pero también le pregunto: ¿estudiaste para tu examen? ¿Estudiaste para tu examen? Entonces, tú tienes que confiar en Dios en todo momento. Las personas que estaban enfermas fueron a buscar a Dios a pesar de que tuvieron que caminar, se esforzaron bastante. Número 3, y con esto termino. Número 3, espera en Dios en todo tiempo. Tú tienes que esperar en Dios en todo tiempo. Por favor, no te desesperes. Por favor, no seas de las personas de que si no ves en una semana la mano de Dios en tu vida, ya te alejes de Dios o ya desistas de estar bien con Él. Tienes que esperar en Dios en todo momento. Tienes que estar siempre esperando en el Señor. Y como es domingo, les voy a dar un pilón. ¿Ok? Como es domingo, les doy un pilón. La número 4, aprende de Dios todo el tiempo. Tú tienes que aprender de Dios todo el tiempo. Los discípulos caminaron con Él. Los discípulos estaban cerca de Él.
Los discípulos vieron el milagro que hizo de las sanidades, sin embargo, se les olvidó que Dios podía proveerles el alimento también. Entonces, tú siempre tienes que estar dispuesto a aprender del Señor. ¿Cómo vas a aprender del Señor? Leyendo su palabra, orando y asistiendo a la congregación. Y esto es bien importante. La mayor bendición que Dios puede dar a la gente es la vida eterna. Esa es la mayor bendición. La provisión mayor que viene de Dios para la humanidad es la vida eterna. Dios te proveyó la vida eterna porque el día que tú fallezcas vas a estar en su presencia para siempre. Pero también ahora Dios está esperando que tú y yo compartamos este alimento con las personas que no lo conocen. También tenemos que compartir esta palabra con las personas que no lo conocen. Que tú seas uno de los discípulos de Jesús que vaya y comparta las buenas nuevas. Que tú seas una persona que escucha la palabra de Dios, que la aplica y que la comparte con los demás. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los pescados, hubieran dicho: mi familia no tiene que comer, en mi pueblo les hace falta mucha comida y no les da de comer a los demás? Se hubieran quedado con la bendición y se hubieran robado la bendición. Dios te alimenta espiritualmente, comparte con los demás esta bendición espiritual. Dios te da cosas materiales como bendición, la tienes que compartir con los demás. Ponte de pie conmigo, por favor.